Había una canción que cantábamos al principio que decía Cristo es el Rey. Bueno, cuando cantamos me vino algo porque dice la canción: Cristo es el Rey, Cristo ven gobierna mi hogar y ven gobierna en la ciudad. Y yo pensaba que en una oportunidad Jesús fue a una ciudad y se encontró con un endemoniado y lo libertó. Y empezó a dar testimonio y la gente cuando lo vio, dice, fueron a avisarle a todos los del pueblo lo que había pasado. El milagro que Jesús había hecho, sanando a ese muchacho, echando fuera el demonio. Y la gente de la ciudad, ¿qué hizo? Se agolpó para pedirle por favor a Jesús que se fuera. No le dijo quédate un día más, le dijo que se fuera. Así que no siempre cuando nos ponemos o cuando cantamos ven, gobierna en mi casa y en mi ciudad, y no sé si todos quieren que gobierne o si yo como cristiano realmente estoy dispuesto a que Jesús me gobierne o si hago como esta gente que dijo no, andate. Hay una palabra en Mateo, no es el tema que voy a predicar, pero tiene que ver. En Mateo 7:24 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vientos, y vinieron ríos, y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó la casa sobre la arena, y descendió lluvia y viento, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y en el Salmo 127:1 dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. La importancia de la prioridad que le damos y la decisión que tomamos con respecto a Jesús. Recién cuando estaban orando decía que somos como Adán y Eva, que estamos desnudos delante de Dios. Estaban en el paraíso, desnudos, en la presencia de Dios. Pero ¿qué pasó? Ahí mismo vino ¿quién? Satanás. ¿A dónde? En el paraíso. No lo sacó afuera del paraíso, vino adentro del paraíso a desviarlo. Y yo quiero compartir en esta mañana un salmo que es bastante conocido, o por lo menos algunos versículos son bastante conocidos, y que es un salmo que nos ayuda a reflexionar, que está lleno de sabiduría, y que escribió David, el dulce cantor de Israel, el hombre que tenía el corazón como el de Dios, porque sentía con el corazón como el de Dios.
Y es un salmo que lo podemos saber de memoria y estudiar de memoria. Si quisiéramos, de hecho muchos versículos lo sabemos de memoria. Pero tendríamos que todos los días leerlo a la mañana y a la noche, porque si estás triste, lee el Salmo 37. Si estás preocupado, lee el Salmo 37. Si no sabes qué vas a hacer con tu vida, lee el Salmo 37. Es decir, es un salmo que nos ministra de una manera que en el momento que lo escribió David ya era un anciano. O sea, era rey y era un anciano. Y escribió este salmo y lo vamos a leer. Tiene 40 versículos. No nos vamos más, pastor. Otra vez vamos a tener un culto de 2-3 horas. Y a veces somos rutinarios y no dejamos que sea el Espíritu quien nos ministre. Entonces venimos y tenemos que cantar 3 canciones, predicar 20 minutos y nos vamos. No, y si es muy largo, no. Digamos 3 versículos y listo para no hacerlo tan largo, porque a las 12 me tengo que ir a comer. Y entonces no dejamos que sea el Espíritu Santo quien nos ministre, porque estamos preocupados por un montón de cosas y distraídos por un montón de cosas. Y tal vez vinimos a la iglesia por algunas cosas que no tenían que ver con lo que yo sentí en el corazón, por lo que yo quería hablar. El Salmo 37 en su Biblia debe decir el título que el camino de los malos, creo que dice. La Reina Valera 1960, yo también tengo 1960, pero en la mía dice, Dios cuida de los suyos. Ahora, vamos a leer los 40 versículos porque no voy a predicar los 40 versículos, pero probablemente tenemos varias predicaciones de este Salmo 37. Entonces, dice la palabra de Dios, Salmo 37, versículo 1. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo, observarás su lugar y no estará allí, pero los mansos heredarán la tierra, y se recrearán con abundancia de paz. Maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. El Señor se reirá de él, porque ve que viene su día. Los impíos desenvainan espada y entesan sus arcos para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder. Su espada estará en su mismo corazón, entrará en su mismo corazón, y su arco será quebrado. Mejor es lo poco del justo que la riqueza de muchos pecadores, porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Mas los impíos perecerán, y los enemigos de Jehová como la grasa de los carneros
serán consumidos, se disiparán como el humo. El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Porque los benditos de él heredarán la tierra, y los malditos de él serán destruidos. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Apártate del mal y haz el bien, y vivirás para siempre. Porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. La boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Acecha el impío al justo y procura matarlo. Jehová no lo dejará en sus manos, ni lo condenará cuando le juzgare. Espera en Jehová y guarda su camino, y él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Vi yo al impío sumamente enaltecido, y que se extendía como laurel verde. Pero él pasó y he aquí que ya no estaba. Lo busqué y no fue hallado. Considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Mas los transgresores serán todos a una destruidos. La posteridad de los impíos será extinguida, pero la salvación de los justos es de Jehová. Y él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Jehová los ayudará y los librará, los libertará de los impíos y los salvará por cuanto en él esperaron. Amén. Decía, un salmo bastante largo, que tiene la particularidad que no es un salmo o una oración a Dios, sino más bien es consejo para el hombre y la mujer, para el ser humano, de un hombre de Dios. Este salmo tiene la particularidad que es un acróstico, es decir, cada 2 versículos comienza un versículo con la primera letra del alfabeto hebreo, es decir, que empieza con la letra Alf y termina con la letra Taf. Como decía, son 40 versículos no dirigidos a Dios, sino más bien de sabiduría hacia el hombre. Es más bien como el libro de Proverbios, que son como consejos, ¿no? Y tenemos varias cosas, decía, podemos hablar varios sermones de acá, pero voy a hacer uno hoy. Habla de diferentes tipos de personas, por ejemplo, y habla de lo malo y de lo bueno. Y podemos nombrar algunos de los, no sé si está en la lista, de las personas, de los creyentes, los distintos tipos de personas, cuando habla del creyente en este salmo. Dice, mansos, o en realidad la palabra más correcta sería humildes, porque desciende de una palabra que es anabim, que viene de anab, y anab quiere decir humilde. Entonces, mansos o humildes, justos, habla de los pobres, habla de los menesterosos, habla de del recto proceder, habla de los benditos, habla de los santos, habla de los perfectos, habla de los íntegros y habla de los hombres de paz. Eso sería la parte del cristiano, digamos, del creyente. También habla del mal, ¿no? Como malo, como que lo veremos en otra prédica probablemente. Pero
Yo quiero sacar algunos consejos de este salmo y le puse 10 principios del Salmo 37. 10 principios del Salmo 37 para la vida del cristiano. Y está también la lista, ¿no? Bueno, tenemos en primer lugar, confía en Dios. Si tienen para anotar, anoten. Si no, sáquenle foto. Si no, después le enviaré la notita por WhatsApp. Confía en Dios. Hacer el bien. 3. Deleitarse en Dios. 4. Encomendar a Dios. 5. Guardar silencio. 6. Esperar en Él. 7. Dejar la ira. No. Sí, dejar la ira. 8. Desechar el enojo. 9. Apartarse del mal. Y 10. Guardar su camino. Entonces, 10 principios, o si quiere 10 mandamientos, podemos decir, del Salmo 37. Que empieza justamente diciendo que no nos preocupemos, ni nos impacientemos, ni envidiemos a lo malo, ¿no? Pero David en el versículo 3 dice: confía en Jehová. También nos dice en el versículo 5, el confiar en Jehová. La confianza tiene que ser 100%. Yo pensaba en la palabra y les dije recién, bueno, anoten o les mando después por WhatsApp los 10 principios para que lo tengamos presente. Ahora, el primer principio dice: confía en Jehová. Y confiar en Jehová es 100% confiar en Jehová. Es decir, si usted va al médico porque está enfermo, porque le duele algo, va para que lo cure. Y le da una receta: tome este remedio que se va a curar. Y uno va y compra el remedio y lo deja en la mesita de luz y no lo toma, no se va a curar. Bueno, esto es la palabra de Dios, que tenemos que confiar 100% en Dios. Si Dios me dice, tenés que hacer esto, confía en mí, yo tengo que confiar en Dios. Yo estaré contigo todos los días, no te dejaré ni te desampararé. Y yo confío 100% que Dios está conmigo. No que hoy está conmigo porque hoy siento de Dios, qué lindo culto, hoy siento de Dios, la verdad que... Y Dios me bendijo y me dio tal cosa y me contestó la oración, y el día que no te contestó, ya Dios no está tan conmigo. Ya no sé si confío tanto, ¿viste? Pero acá el Salmo dice: confía en Jehová. Y confiar, como decía, es poner toda nuestra seguridad, nuestra confianza y nuestra dependencia en que, aunque no lo veamos, cantábamos recién, pero Dios está. La canción dice: lo puedo sentir. Hay veces que ni siquiera lo podés sentir, pero yo tengo que tener la confianza. Y hay tantos ejemplos para darle la Biblia de confiar en Dios y de que Él está conmigo y que no me va a dejar. Pero por dar uno, hay un salmo que dice: aunque mi padre y mi madre me dejaren,
todo Dios me recogerá. Entonces, si Dios no me abandona, ¿por qué yo no confío? Este salmo me insta a confiar en Dios. Aún en medio de circunstancias difíciles, aún en que no vea, aún en que no sienta, aún en que no escuche. Pero yo confío en Dios. Ahora, confiar en Dios es estar seguro de que Él está conmigo en lo bueno y en lo malo. Cuando dice Pablo que todas las cosas nos ayudan a bien, está dando por entendido, y sobre todo Pablo no tenía muchos días felices, digamos, si lo comparamos en las bendiciones que nosotros creemos que son las que nos corresponden, porque se pasaba preso, estaba encarcelado, con látigo, en naufragio, apedreado, lo echaban de todos lados, o sea que no era lo que nosotros podríamos suponer una bendición la vida de Pablo. Pero Pablo perseveraba, estaba confiado en Dios y en lo que él hacía. Yo soy apóstol de Jesucristo. Confianza plena. Porque si yo estoy haciendo las cosas que Dios me manda, si yo estoy esperando en Él, voy a pasar por circunstancias difíciles, pero Dios está conmigo. Ahora dice, depende de nosotros y de la decisión que tomemos en esa confianza en Dios, en la dirección de nuestra vida, para dónde va a ir. Si nuestra vida va a ser una vida bendecida en Cristo, o si nuestra vida vamos a estar completamente alejados de Él. Por eso antes decía, nosotros vieron lo que hizo Jesús, experimentaron los milagros de Jesús, pero dijeron, no, andate, no te queremos. Y a veces nosotros somos como ese pueblo, porque decimos, bueno, sí, sos mi rey acá, pero esta parte no te la doy. Pero el salmista nos insta a confiar. Y no solamente a confiar, sino dice hacer el bien. Confía en Jehová o en el Señor y haz el bien. Y habitarás, acá está hablando, estos son consejos para el pueblo de Israel, ¿no? Que iba a habitar en una tierra segura. Él era el rey, ¿no? Que no se aparten de Dios, cosa que hizo el pueblo de Israel. Pero dice, confía en Jehová y haz el bien. Y hacer el bien depende de nosotros, obviamente. ¿De qué entendemos por hacer el bien y qué queremos o no queremos hacer? La Biblia nos insta a hacer el bien. Y hacer el bien, si confío en el Señor, sería que yo oro en todo tiempo y en todo lugar, como dice la palabra, oro sin cesar, de día y de noche, yo me congrego, yo leo la palabra, estudio la palabra, y no que, bueno, hoy sí voy a orar 3 horas, mañana no vengo a la iglesia, pasado, bueno, oro 2 horas, y después no leo la Biblia porque estoy cansado. No, el confiar en Dios y hacer el bien implica que nosotros, y hay algo importante, que nosotros decimos siempre, Jesús me cambió mi vida. Es decir, dejamos de hacer supuestamente lo que hacíamos antes, porque Jesús me cambió. Ahora, no me puedo quedar ahí nomás, sino que yo tengo que hacer cosas nuevas que Dios me manda. Por eso dice, y hacer el bien, confía en el Señor y hacer el bien. No me quedo estancado en que, bueno, Dios me cambió. Yo antes me drogaba, ahora no me drogo más. Yo antes veía pornografía, ahora no veo más. ¿Y qué hago?
Estoy leyendo la Biblia, estoy orando, estoy ayudando a alguien. Porque también dice Santiago en su carta que si pudiendo hacer el bien no lo hacemos, es tomado como pecado. Santiago 4:17. Si pudiendo hacer lo bueno no lo hacemos, es tomado como pecado. Así que, ya sea por acción o por omisión, podemos pecar. Pero Dios nos insta, a través de la palabra, David nos insta, para que confiemos en Dios y hagamos el bien. ¿No es verdad? Dice el versículo 3, deleítate en el Señor. El 4, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Este lo conocemos, ¿no? Hay unos cuantos decía que conocemos y lo sabemos de memoria y lo decimos de memoria. Y hasta lo recitamos en las oraciones. El tema es que dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones. No dice, deleítate en las peticiones y después te concederá deleitarte o alegrarte. Nosotros como que hacemos al revés. Bueno, me voy a deleitar porque así Dios me contesta las oraciones. Y nada más lejos de la realidad. No es lo que el salmista está diciendo. Deleitarse, yo me deleito en el Señor por lo que Él es. Yo me gozo en el Señor porque Él es mi Señor. Él es mi Rey. Él perdonó mis pecados. Lavó mis culpas. No se acuerda de ninguno de ellas. Me justificó delante del Padre. Y tengo acceso a la presencia del Padre por medio de la sangre de Jesús. Entonces, yo me deleito en la presencia del Señor. No por lo que me va a dar, sino por lo que Él es. Y siendo lo que Él es, se fijó en mí, lo que era, y aún así me salvó. Y entonces me deleito. Y usted dice, ¿cómo me voy a deleitar? Y bueno, podría empezar por dar gracias. Doy gracias porque estoy vivo, porque tengo salud. Sí, bueno, pero veo que tengo tal problema y ahora no me dan los remedios en el hospital y estoy haciendo esto. Da gracias, está vivo, está respirando. Doy gracias porque tengo una familia. No, mi familia es un desastre. Mi marido, mi esposa me dejaron, me abandonaron, mis hijas son un desastre, mis hijos. Deleítate en el Señor. Dale gracias. Dale gracias. Dale gracias por lo que tenés. ¿Y qué tengo? Bueno, tengo la salvación de mi alma, tengo mi pecado, tengo vida eterna, tengo una casa, se está cayendo a pedazos, pero es mi casa. Hay gente que no tiene casa. Tengo un plato de comida, siempre lo mismo. Hay gente que no come comida recalentada, ¿no? Si quedó la comida del mediodía, a la noche ya no come la misma comida. O dan gracias por los alimentos. Señor, te doy gracias por los alimentos y que no me hace faltar, en el nombre de Jesús, amén. Otra vez fideo. Otra vez arroz. Deleítate en el Señor. Porque ¿sabes cuántos miles que en este momento en el mundo se están muriendo porque no tienen un plato de comida? Y vos estás porque el fideo no me gusta, porque el arroz. Deleítate en el Señor.
y Él concederá las peticiones. Deleitarse, hablando de Pablo antes, Pablo y Silas estaban en el calabozo de más adentro, con el cepo, le habían dado 39 latigazos. Era de noche, estaban ahí con todas las heridas en el cepo, qué sé yo. ¿Y qué hicieron? Cantaban himnos y salmos de alabanza al Señor. ¿En dónde estaban? ¿En un spa? ¿En un resort? ¿Estaban ahí descansando? No, estaban en la cárcel. Heridos, lastimados, golpeados, maltratados, injuriados injustamente. Sin embargo, se deleitaban en el Señor y cantaban y gozaban. Y entonces dice, y Él concederá las peticiones de tu corazón, porque ya las peticiones de tu corazón van a estar alineadas con Dios. Cuando te comenzás a deleitar en el Señor, ya tus peticiones, tus prioridades van a ser otras. Ya no va a ser, no sé, arreglar la casa, cambiar el auto, el que lo tiene. No, irme de vacaciones. Ya mi prioridad va a ser otra, querer agradar a Dios y que Él dirija mis planes. Mejor dicho, que Él dirija sus planes, no mis planes. Sí, yo le puedo presentar mis planes, pero tiene que estar alineado en el Señor, que Él responda, que Él me guíe, que Él me dé. Deleítate asimismo en Jehová y Él te concederá las peticiones del corazón. Encomienda a Dios, el 4. Después de deleitarnos, decía, nos vamos a alinear en Dios. Y entonces ya nuestras peticiones van a cambiar. Ya probablemente sigamos teniendo el problema de humedad en la casa, de pintura, de la familia, pero ya nuestra prioridad es otro el enfoque. Ya yo quiero agradar a Dios, yo quiero conocer más de Dios, yo quiero que Dios me hable, yo quiero que Dios me use. Y entonces encomiendo a Dios mi camino. ¿Cuál es? Encomendarle a Dios el camino es decirle, Señor, estoy parado acá y no sé para dónde ir. Dejo que tú dirijas mis pasos. No es informarle a Dios lo que voy a hacer. Bueno, Señor, te pido que me bendigas porque en este día voy a ir a comprar tal cosa y necesito para trabajar o necesito... Yo no le tengo que informar a Dios lo que yo quiero hacer, sino tengo que dejar que Dios dirija mis pasos. Encomendar a Dios, decía, es entregarle mi vida, mi familia, mi casa, mi trabajo, ponerlo a disposición del Señor y esperar en Él, que Él haga. Confía en Él y Él hará eso. Y dejar que Él me guíe. Bueno, Señor, mira, yo te quería decir que ahora me voy a ir de vacaciones, entonces que me toque buen tiempo, que me acompañe en el camino, que esté soleado, que la pase fantástico. Así, yo le encomiendo las vacaciones delante del Señor, pero que el Señor me guíe. Tenemos que presentar las cosas delante del Señor y dejar que Él nos guíe, no informarle solamente de lo que yo quiero hacer. Señor, necesito, no sé, la casa se me está cayendo a pedazos, no tengo dónde vivir, no tengo dónde dormir, necesito una cama, necesito una casa, necesito ropa. Encomendar a Dios. Encomendar a Dios. Decirle, Señor, estoy en tus manos. En tus manos me encomiendo. En este día no sé lo que me va a deparar. Tengo un montón de cosas
para hacer, pero no sé en cuál me vas a dirigir, hacia dónde me vas a guiar, pero quiero seguir tus pasos. Quiero hacer tu voluntad. Amén. Dice la palabra también de aquel hombre que empezó a mirar todo lo que tenía y dijo, ¿cuánto tengo? Voy a derribar esto y voy a hacer el granero más grande para que entre todo y así se va a deleitar mi alma. Y dice la palabra, necio, esta noche vienen a buscar tu alma. ¿De qué te sirvió atesorar tantas cosas? Entonces, a veces, como dice la palabra, pedimos y pedimos mal. Pedimos y no se nos concede porque pedimos mal. Entonces, encomienda a Jehová tu camino y Él hará. Amén. El quinto dice, este es difícil, guarda silencio. El versículo 7, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Agarré acá una canción que cantamos recién, que dice, quiero escuchar tu dulce voz rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, que haría rendir ante ti. Pero dice, rompiendo el silencio en mi ser. Y acá el salmista dice, guarda silencio. Guarda silencio y espera en Él. Y qué difícil en el bullicio de todas las cosas es escuchar la voz de Dios. Bueno, una cosa que nos pasa aquí en la iglesia a menudo, que los martes que estamos dando el estudio bíblico pasa el recolector de residuos justo, con el camión, justo en el medio de transmisión. Los domingos, si no pasa el que vende churro, pasa el otro que compra metales y todo eso, ¿no? Y siempre hay ruido que nos aturden y no nos dejan oír la voz de Dios. No, el mejor momento para oír la voz de Dios es a la noche, a la madrugada. Justo estoy durmiendo esta hora. Qué difícil que lo escuchen. Pero dice, cuando Isaías tuvo un problema, se encontraba en una depresión, digamos, y estaba en medio de una cueva y era tal el estado de ánimo que tenía que dijo, Señor, matame, ¿para qué quiero seguir viviendo? Y dice que el Señor le dijo, ven y salí para afuera. Y vino un terremoto que hizo temblar la montaña, la piedra, todo, destruyó todo. Vino un incendio, vino un viento tempestuoso, que tiró árboles, tiró todo. En ninguno de todo ese ruido, ni todo eso sobrenatural, estaba Dios. ¿Dónde estaba? En el silencio, en el silbo apacible. Y a veces necesitamos callarnos un poco para escuchar la voz de Dios. Dice, hay una historia que dice que los griegos tienen una buena oratoria, ¿no? Y había una escuela que enseñaba oratoria. Entonces vino un alumno un día que se quería inscribir y el maestro le dijo, bueno, a vos te voy a cobrar el doble que a los demás. No, pero dice, ¿por qué? Sí. Y dice, porque vos me vas a dar más trabajo. Pero nosotros tampoco saben oratoria. Dice, ¿por qué a mí me va a cobrar el doble? Porque vos me vas a dar más trabajo. Porque primero te tengo que enseñar a guardar silencio, a callarte y escuchar para aprender a hablar.
Y así a veces somos nosotros. Entonces encomendamos a Dios. Señor, te pido que me sane, te pido que me liberte, te pido que me des trabajo, te pido que me dé comida, te pido que me dé una novia, un marido. No. Una heladera, ya que habló. Y estamos tan ocupados gritándole cosas que no hacemos silencio para escuchar lo que Dios quiere decir. Y el salmista dice, guarda silencio. Tranquilo. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Bueno, espera. Guarda silencio. Porque ahí está el Señor que te quiere hablar. No quiere que lo aturda con tus cosas, porque Él ya sabe. Si no quiere que a veces bajemos un cambio, como decimos, y esperemos a oír la voz del Señor. Versículo, sí, deleitarse en Dios, en guardar silencio. Este para mí, el que viene el 6, esperar en Él. Es difícil la paciencia. Ahora, esperar. Pensaba en Jesús, que estaba tan ocupado yendo de acá para allá y haciendo tantas cosas que había unas hermanas que nunca le pidieron nada y no lo querían molestar nunca en pedirle nada, porque eran amigos. Pero un día se murió, y estoy hablando de Lázaro, de Marta y María. Se murió Lázaro, su hermano, y le avisaron, mandaron a avisar a Jesús que Lázaro había muerto. Y dice la Biblia que Jesús se quedó 4 días. No 1, 10 minutos ni 15, 4 días esperando. Y estas mujeres que conocían a Jesús, que confiaban en Jesús, que nunca le habían pedido nada a Jesús, que esperaban que Jesús les retribuyera y que fuera inmediatamente. Después de 4 días, cuando ya el muerto estaba enterrado y todo, vino Jesús y lo primero que hicieron, le dijeron, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Ahora, ¿cómo sería la traducción de esta última frase en hebreo, en griego, en arameo? La culpa es tuya. La culpa es tuya, Señor, porque te mandamos a buscar, no viniste, la culpa es tuya. Es difícil esperar. Ahora, si Jesús hubiera salido corriendo a resucitar a Lázaro y hubiera llegado 10 minutos, 2 horas, medio día después de que hubiera muerto, o en el mismo día, porque los judíos lo entierran en el mismo día, hubieran dicho que Jesús lo sanó. Y Lázaro mismo daría testimonio de que fue sanado por Jesús de una enfermedad. Pero Jesús esperó 4 días, porque según la creencia, y en los cementerios judíos tienen abierta como una ventanita, porque dice que pasadas las 72 horas, por esa ventanita sale el alma y se va. El alma está dando vuelta, o el espíritu está dando vuelta 3 días, y después de 72 horas por esa ventanita se va. Es la creencia de él, ¿no? Entonces Jesús fue al 4º día, cuando ya estaba bien muerto, cuando ya estaba bien enterrado, cuando ya estaba echando olor, y cuando ya no podían decir que era una enfermedad. Y
Jesús había resucitado a la hija de Jairo, a un hijo de una mujer que iba camino al cementerio. Es decir, había resucitado a otras personas. Pero al único que resucitó después de 4 días fue Lázaro. Es decir, había un propósito en esa espera que era más grande que lo que podían imaginar tanto Marta como María. Y a veces nosotros podemos no ver lo que Dios tiene planeado o planificado. Y se nos hace re difícil esperar, pero la palabra dice espera. Esperen en Él, esperen en Jehová, y Él hará. Esperar en Dios. El 8, el 7, el versículo 7 y el 8, podemos decir, uno dice dejar la ira y el otro desecha el enojo. El versículo 8 dice, deja la ira y desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo. Hay, como decía, hay varias cosas que habla este salmo, pero hay 4 cosas que este salmo tiene: prohibiciones y tiene cosas que debemos hacer, lo que no debemos hacer y lo que sí tenemos que hacer. También tiene bendición y maldición, que puede ser para otra prédica. Pero también tiene 4 cosas que prohíbe, y son el impacientarnos en el versículo 1, no impacientarnos, la envidia también en el versículo 1, no debemos ser envidiosos, en el versículo 7 no alterarme y en el 8 no hacerlo mal. 4 cosas que este salmo nos dice o nos aconseja que está mal y que son cosas que no debemos hacer. ¿Por qué? Porque tanto la ira y el enojo nos llevan a cometer locura, a hablar en una discusión acalorada, podemos decir palabras hirientes o hacer actos que hieran a una persona, que lastimen, y sabemos de muchos casos donde esto produjo la muerte, ¿no? El hecho de haberse enojado empezó con una pelea de tránsito que terminó en una tragedia que lo mató. Era una discusión porque vos me encerraste, porque me tocaste el auto, porque... O sea, y la palabra nos aconseja: deja la ira y desecha el enojo. De hecho también hay una palabra que dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, no nos vayamos a dormir enojados, con la bronca de discutir, y entonces me voy a dormir, pego la vuelta para no seguir peleando, me voy a dormir enojado, furioso. Y después, al otro día, ¿cómo te levantaste? Lleno de amargura, de dolor, de tristeza, porque no arreglaste nada. Deja la ira, desecha el enojo. El versículo... sí, en esto quería decir que también está en la canción que leí recién, que dice: rompiendo el silencio en mi ser, que me haría estremecer, me haría llorar o reír. Y bueno, justamente la ira o el enojo, Dios nos dio una válvula de escape para esa situación. Una es el llanto y el otro es la risa. La otra válvula es la risa. Entonces, tenemos opciones para que ese enojo o esa ira no se transforme en algo destructivo, sino que sea algo que Dios lo transforme en una bendición. De hecho, ahí en el Sermón del Monte, cuando dice: bienaventurados los que no lloran.
bienaventurados los que no se ríen. No, dice bienaventurados los que lloran. Pero nosotros aprendimos que el hombre nunca debe llorar. Es lo que nos inculcan de chicos. No, el hombre no llora, porque el hombre es macho y no llora. ¿Cuánto hace que no lloramos delante de la presencia del Señor? ¿Cuánto hace que no lloramos delante de la presencia del Señor? Nos rendimos ante Él y encomendamos nuestro camino, nuestra vida, nuestra familia delante del Señor. Y derramamos como Ana, cuando fue al templo porque no podía tener un hijo y se dudaba, y ella dice, derramó su corazón delante de la presencia de Dios, con la angustia, con el dolor, le dio lo que tenía. Pero dice que automáticamente cuando se levantó de orar, se sintió sana, sintió que ya no tenía esa opresión, ya no tenía la tristeza, ya no tenía la amargura, porque Dios había oído el corazón, había oído la oración y conocía su corazón. Entonces, qué importante a veces dejar de echarle la culpa a Dios. No sé, yo estoy pasando por esto, Señor, por culpa tuya, porque yo hago esto, y al final siempre estoy en la misma. Entonces, en vez de echarle la culpa a Dios, vayamos a su presencia, lloremos en presencia del Señor. Entreguemos nuestro corazón, derramemos nuestro corazón delante del Señor para que Él obre y quite todo aquello que nos causa esa amargura, esa tristeza, ese dolor, ¿no? Esa ira. Y los dos últimos, y terminamos, apartarse del mal. Versículo 27. Dice, apártate del mal y haz el bien, y vivirás para siempre. Es decir, muchas veces tenemos que alejarnos de personas que tal vez no sean malas personas, pero sí son contaminantes para nuestra vida nueva de creyente. A mí me pasó que me reuní con un amigo estos días de fin de año, que somos amigos de hace muchos años, y no es mala persona, pero digamos, él no está en el camino, entonces no hablamos las mismas cosas, no sentimos las mismas cosas, por más que yo le hablo de Dios y todo. Y entonces hay cosas que no están en común, y entonces cada vez estamos, si bien nos hablamos y nos llamamos por teléfono, nos saludamos, pero cada vez como que estamos más distanciados, porque es como que uno no tiene que ver con el otro, ¿no? Entonces, a veces tenemos que sacar gente que está al lado nuestro que no está para bien, que no nos ayuda. A veces juntarnos con personas, hoy se habla mucho de la gente tóxica, ¿no? Y entonces a veces nos juntamos con personas que están todo el día quejándose, todo el día rezongando. A veces son cristianos, pero se pasan rezongando. No porque el país, no porque la situación económica, no porque mi marido, no porque mi esposa, no porque mis hijos, no porque... Y están todo el día renegando. Apártate del mal. Dejá de malos caminos, dejá de personas que no te edifican. Apartarse del mal es no solamente dejar, como dije al principio, Dios cambió mi vida y ya no hago lo que hacía antes, sino hacer lo bueno. Apartarse del mal, sí, es dejar de hacer lo que hacía antes. Si antes robaba, el que roba dice no robe más. El que mentía no mienta más. Pero más allá de eso, yo tengo que apartarme de personas que no me convienen, que no me edifican. Yo tengo que juntarme justamente con personas cristianos, hermanos, que me edifiquen, que sé que están orando por mí, que se interesan por mí, que yo por ellos también, que compartimos la palabra. Entonces, apartarnos del mal.
de los malos caminos y de los malos consejos. Sobre todo esto para los jóvenes, los chicos que hoy con todas, entre las amistades, las cosas como está el mundo, las amistades y todas las enseñanzas nuevas que hay, con todos estos adoctrinamientos de nuevas cosas, de identidad de género y todo ese tipo de cosas que son en contra de Dios, bueno, tenemos que tener cuidado. Cuando era chico en la escuelita se cantaba una canción que decía: cuidadito donde van esos piecitos, cuidadito lo que hacen mis manitos, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado. Eso era cuando éramos chicos. Hoy, cuidado con lo que hace mi pie, cuidado con lo que hace mi boca, ya no son piecitos, manitos, ¿eh? Ahora, podemos pasar situaciones, guardar su camino, dice. Guardar el camino de Dios. Hay una frase que escuché una vez que dice: es más fácil deshacerse del pecado que de las consecuencias del pecado. Es decir, es más fácil deshacerse del pecado porque uno dice: Señor, perdóname porque pequé. Y el Señor nos perdona, nos limpia y nos restaura. Pero ese pecado puede tener consecuencias que afectan no solo a mi vida, sino a la de otros. En el caso de David, por ejemplo, teniendo todo el poder, siendo rey, siendo un tipo importante, tomó una mujer que no le correspondía. Y no solamente eso, mandó a matar al marido cuando supo que ella estaba embarazada. Y después rogó a Dios para que ese hijo no muriera. Ahora, ¿cuál fue la consecuencia de ese pecado de David? David fue perdonado, fue restaurado, se arrepintió, leemos el Salmo 51, ¿no? Se arrepintió, Dios lo perdonó, pero la consecuencia fue que sus hijos hicieron lo mismo que él. Un hijo violó a una hija, el otro se entronó y lo sacó del trono para hacerse rey, o lo quiso sacar del trono para hacerse rey. O sea, trajo consecuencias en su familia el haber pecado contra Dios. Y a veces, por eso dice la frase, es más fácil deshacernos del pecado porque Dios nos perdona, pero hay pecados que traen consecuencias. Y nosotros debemos guardar el camino que el Señor nos dio. Y a veces no entendemos, decimos, encomendamos al Señor mi camino, guardamos, confiamos en Él, ¿no? Dejo la ira, dejo el enojo, confío en Dios, me aparto de los malos y me pasan cosas que digo, ¿y dónde está Dios? Porque parece que no lo veo, porque parece que no lo siento, porque parece que... El caso de José, por ejemplo. José, de ser el niño mimado del padre, de vivir como un rey, pasó a ser un esclavo, pasó a ser vendido por los hermanos, traicionado, lo tiraron adentro de un foso, después lo desnudaron y lo vendieron como esclavo a Egipto. En Egipto no solo eso, fue mal acusado de algo que no hizo, fue preso, y ahora ¿quién me saca? No tengo plata, no tengo abogado, no tengo nada, yo era un niño rico que estaba bien y tengo que ser de sirviente acá, estoy con asesinos, con violadores. Sin embargo, él guardó su camino y su integridad. Y en nada se pecó contra Dios, sino por el contrario. Y cuando todo parecía que cada vez iba peor, de pronto fue levantado y fue puesto como el hombre más importante después de Faraón. Ahora querés conocer, y con esto terminamos, el corazón de un ser humano. Dale plata y dale poder.
dale plata y dale poder. José podía haber dicho, cuando vinieron los hermanos, que estaban pasando hambre y vinieron a José a pedirle comida. José podía haber dicho así, ahora vas a ver. Y podía haber hecho lo que quería con la mujer de Potifar, con Potifar que lo compró como esclavo, con sus hermanos que lo vendieron. Pero ¿sabe qué hizo José? Dice, cuando vio a los hermanos no aguantó y empezó a gritar llorando delante de ellos. Se tuvo que encerrar para que no lo vean los hermanos. Porque nunca estuvo en José culparlo. Así que no tenía nada que perdonar, porque cuando él le dijo, no se hagan problemas porque yo soy José, vayan a buscar a papá, díganle la verdad y vengan acá porque hay muchos años de hambre y tenemos que seguir sobreviviendo. Y le dijo, no se preocupen, porque ustedes no me vendieron, ustedes no me mandaron acá. Dios me mandó para sostenerlo a todos ustedes. ¿Entendés la diferencia del cristiano? ¿Entendés la diferencia de confiar en Dios cuando vemos que estamos sufriendo, que estamos padeciendo, que estamos llorando, que estamos dolidos, que Dios no me escucha, que Dios no me ve? Si permanecemos fieles, Dios es fiel. Entonces, rápidamente repasemos los 10 preceptos, los 10 mandamientos, podemos decir, del Salmo 37. Confía en Dios, hacer el bien, deleitarse en Dios, encomendar a Dios, guardar silencio, esperar en Él, dejar la ira, desechar el enojo, apartarse del mal y guardar tu camino, su camino. Dios te bendiga, iglesia. Que podamos meditar cada día en esta palabra, pero también que, como dije, que no la dejemos en la mesita de luz, sino que la pongamos por obra. Que confiemos aunque no veamos. Que esperemos aunque nos cueste. Que tengamos paciencia en los momentos de dificultad. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar.